eskerrik asko Mireia, bueno, labur, gero gehienean erdera zingo dugu, iruditzen zaidalako, erdera dela, hemen gure hizkuntza amankomunekoa eta baita Karakasekoekin ere, baina behintzat, nik esan nahi nuena da, nire lotura Euskoetxearekin, Karakaseko Euskoetxearekin, oso lotura xumea eta txikia dela, ni txikia nintzelako. 4 urtekin Euskoetxeko ikastolara joan nintzen, eraman ninduten, eta han ikasle nintzen, nik nire buruan argazki bat daukat, non ikusten dudan nire burua, eta aurrean pupitre batean beste mutil bat, eta aurrerago beste mutil bat, eta hor zutik ikusten dute Andereño Arantza Mujika. Eta fotografia hori, bizi guztian gorde dut nire buruan, eta hori da nire lotura Euskotxearekin, 4 urte nituela. 4 urte terdikin Euskari lotu ginen, eta beraz hor bukatu zen nire lotura Venezuelarekin. Lotura fisikoa Venezuela beti eraman dugu barrua. Bueno, decía simplemente que mi lotura, mi unión con Euskoetxea es que yo estudié, fui a la Ikastola con 4 años, a la Ikastola que estaba allí en la última planta de Euskoetxea, y recuerdo a Andereño Arantza Mújica dándonos clase, y yo era pues un niño de 4 años. La verdad es que no sé ni cómo recuerdo eso, pero es un recuerdo bastante nítido. La fotografía en mi cabeza es muy nítida, hasta las luces las recuerdo y el techo. O sea que, bueno, estaré mirando a las musarañas seguramente. Y por lo demás, yo y mi familia, es decir, me trajeron a Iteyama y a Moma, nos vinimos cuando yo tenía 4 años y medio, yo cumplí 5 años ya en Donosti, y a partir de ahí pues ya hice la vida aquí en Euskadi continental, vamos a decir, pero bueno, allí siguió la vida, allí siguieron mis tíos, mis primos, mi familia que allí sigue todavía, sufriendo bastante en estos momentos, además, con grandes dificultades, porque cómo cambian los tiempos de aquella Venezuela que yo debí conocer a lo que está pasando ahora en Venezuela, pues un recuerdo también a eso. Pero bueno, lo importante de todo es que estamos aquí reunidos para recordar todos nosotros, porque yo creo que todos los que estamos aquí, seguro que cada uno trae su trozo de recuerdo y de emociones, seguramente, porque esto hace mucho a la emoción también, ¿no? Así que para ayudar a recordar todo esto, pues como hemos dicho, John Miquel, Olavarrieta, y Nere, que estáis aquí para ayudarnos a refrescar algunas cosas, si es posible. Enseguida hablaremos nosotros, John Miquel, ¿sí? ¿Listo? Enseguida hablamos, pero para empezar el acto está la tercera generación, Gonzalo Ati, que es nieto de John Miquel, sobrino de Nere, y bueno, para empezar y para ponernos un poco a tono, Gonzalo, pues esa serenata, ¿no? Hola, buenas tardes para mí, ya buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gonzalo Díaz, es un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias a la Fundación Sabino Arana por habernos recibido aquí, a mí y a mi familia. Estamos seguros que tendrán muchas historias que escuchar, ya las he escuchado todas, una y otra y otra y otra vez, pero siempre es un placer escucharlas de nuevo de parte de mi tita. De aquí les mando un saludo allá a Venezuela, los extraño con todo el corazón y espero que estén muy bien. Les vengo a cantar hoy una canción de venezolana llamada La Virgen en el Río. Espero que la disfruten. Haciendo una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte. Se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste
triste, voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Oh, pero haberte dicho a ti y me he comido las tías. No pasa nada. Bueno, bonito, la serenata guayanesa, ese grupo tan conocido, y luego pues las distintas serenatas que hay, y eso tan bonita. Es que ricasco. Bueno, es que estas son muchas emociones porque yo he crecido en Donosti, pero he crecido rodeado de discos de Quinteto Contrapunto, ya le he dicho a Gonzalo, eran otros tiempos, pero Quinteto Contrapunto y tantas cosas, y Chile Virgen Florandina y San José de los Llanos, y en fin, que nuestra cultura está toda mezclada de Euskal cultura y Venezolaco cultura y los corozos y todo esto, ¿no? Entonces, pues eso, es el jaleito que llevamos en la cabeza, pues los que hemos tenido una pata allí y una pata aquí, ¿no? Bueno, pues John Miquel, Nerea, 75 años del Centro Vasco de Caracas. Creo que lo mejor que vamos a hacer es contactar ya con Caracas, con Pedro Javier Arriaga e Iván Estrichaga, que están allí, y entonces podemos hacer como, bueno, empezando por la historia con Pedro Javier, siguiendo por Ivane, el presente y el futuro, y ya luego aquí en la mesa redondeamos pues con recuerdos y con lo que, con lo que aportéis, ¿verdad? Verás, bueno, Arratsaldeon aquí, no sé allí qué será, Egunon o Guardión, Pedro Javier, Sí, para empezar. Arratsaldeon, por aquí son las 2 de la tarde. 2 de la tarde, muy bien. Pedro Javier, bueno, Pedro Javier, que para quien no sepa, pues es veterinario, médico veterinario y también pues director de la revista Yazoera, coordinador de la revista digital Yazoera, que hace un poco como el medio de divulgación y de unión de los vascos en Venezuela, y bueno, y los que tenemos interés de seguir lo que pasa por allí, pues ahí le seguimos lo que se publica en Yazoera, verás. Pedro Javier, bueno, pues bienvenido, aquí estamos todos deseando escucharte, y un poco, pues, bueno, para que nos traigas, yo te propongo que nos traigas más la historia. Es decir, estamos celebrando 75 años de esta Euskoetxea, de la Euskoetxea construida en el paraíso. Pero bueno, tú ya nos decías antes también, nos dijiste, bueno, pero hay más años por ahí, hay más cosas antes. Bueno, pues, a ver, refrescanos la historia. Bueno, primero que nada, es que ricasco por darnos este espacio para compartir, ¿no? Todos los vascos venezolanos que están ahí, que seguro que los conozco a todos los que están sentados por ahí, y permitirnos este momento de recuerdo de lo que somos, ¿no? Y como tú bien decías, ¿no? Yo también estudié en Icastola, yo crecí en esa casa, y esa casa es parte de uno. Aunque tú estuviste hasta los 4 años, te recuerdas. Imagínate nosotros que estamos desde los 57 de vida que tengo, y mi padre fue de los fundadores, ¿no? Y bueno, qué decir que los vascos siempre uniéndonos desde el 39, cuando comenzaron a llegar los barcos de ese acuerdo que hubo entre el gobierno vasco en el exilio y el gobierno de Venezuela, que permitieron la llegada de inmigrantes exiliados vascos a Venezuela, con un primer barco que fue el Cuba, que llegó el 9 de julio del 39, y ya desde ese momento, esos vascos que llegaban en ese barco, esos 82 vascos, junto con otros que ya estaban en Venezuela, comenzaron a pensar, venían ya en el barco queriendo hacer algo. Hablaron de socorros mutuos, de organizarse en socorros mutuos y organizarse en un centro vasco, en un sitio de reuniones. Al principio les fue difícil, tenían que tener el trabajo, donde vivir, lo totalmente diferente que era Venezuela a Euskadi, donde venían, el clima, las personas, pero lo primero que vieron era que los recibían como en casa, con total apego los venezolanos a esos vascos que eran respetados desde los primeros europeos que llegaron a Venezuela, porque ser vasco era ser honrado, ser trabajador, y en Venezuela esa palabra de vasco era importante. Entonces ellos, con el tiempo, ya en el año 42, cuando tenían 3 años ya en Caracas, hicieron un primer centro vasco
en la esquina de Cipreses, en pleno centro de la ciudad, un local alquilado para reunirse. Les fue difícil, tuvieron que pedir prestado los muebles para ese momento, pero ahí empezaron. Pero inmediatamente se les hizo pequeño, y en el mismo año 42 se mudaron a otro sitio en pleno centro de la ciudad. Caracas es una ciudad muy particular que se reconoce las direcciones son por sus esquinas, no por las calles. Entonces se fueron a unas esquinas que se llaman Truco y Balconcito. Ahí hicieron otro centro vasco en el mismo año 42, que duró hasta el año 50. Pero en ese transcurrir del tiempo era alquilado el local y ellos querían algo más. Ya se sentían parte de esta tierra. Como decía mi aita, yo soy 100% vasco, pero soy 100% venezolano. Y él era nacido en Guernica. Y comenzaron a buscar y consiguieron un buen terreno en El Paraíso. El Paraíso era la zona mejor de Caracas, urbanísticamente en ese momento, donde las personas más pudientes de la capital tenían sus casas, que da el hipódromo de la ciudad, y ellos consiguieron un terreno de 10.000 metros cuadrados en pleno, muy cerca del centro de la ciudad, con unas características de una colina donde Miguel Salvador construyó ese hermoso caserío que perdura ahí en el tiempo, y bueno, preciosa esa construcción. Y ahí fue en el año 50 donde el Lendakari Aguirre vino a la inauguración de nuestra Uscochea, junto con Jesús de Galíndez y otros, ¿no? Dime, Esteban. Sí, bueno, acabas de mencionar que la KGR fue, no sin algunos problemas, por cierto, ¿no? O sea, pues porque había que cuidar ciertos equilibrios, incluso a la hora de inaugurar el edificio, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco, recordar cómo era el ambiente en ese momento. Bueno, siempre desde la misma llegada de los vascos, cuando en el 9 de julio posterior hicieron una misa en una iglesia en Caracas y pidieron cantar el Agor Yaunak, y lo cantaron. En la prensa salían de que los comunistas vascos estaban cantando himnos comunistas en las iglesias. Entonces, ya la colonia, que no era vasca, española, ya tenía unas contras, ¿no? Y como decía la prensa el día que inauguraron el Centro Vasco del Paraíso, fue la primera comunidad extranjera en Caracas que tuvo el valor de asumir eso y construir esa hermosa institución que es nuestra casa, nuestro Centro Vasco de Caracas. Y eso salió en toda la prensa nacional como algo referente para el resto de la colonia. No sé, yo sé que es difícil recordar a todos y cada una de las personas que participaron desde el principio en lo que sería Uscochea 1, 2 y luego ya El Paraíso. No sé si eres capaz de remarcar, por lo menos recordar algunos nombres de las personas que empujaron aquel propósito. O sea que yo soy bastante joven. Al lado tienes a uno que sí se va a recordar porque él fue muy protagonista de muchas cosas, ¿no? Y ya te va a decir muchas cosas más, aunque él dice que no, pero él estaba ahí cuando inauguraron el Coche del Paraíso. Tenía 6 años. Claro, tenía 6 años. Tenía 6 años. Eso dice él. No, dice él no, es un modelo 1943, así que... Bueno, yo no sé si tengo entendido esto así. Yo lo que veo es que, claro, son 75 años del Centro Vasco del Paraíso y claro, esto quiere decir que vamos... ¿Ahora, Beto? Vale. Bueno, que digo que son 75 años del Centro Vasco del Paraíso. Claro, eso quiere decir que nos van los años a todos y la memoria nos baila como nos baila también. Es decir, que es difícil, ¿no? A veces este ejercicio de recordar, estamos a punto de tener que hurgar en archivos casi, ¿no? Para saber quiénes anduvieron, quiénes no anduvieron. Bueno, yo te preguntaba así solamente si podías recordar nombres, porque realmente quizá en el público también, entre los que están escuchando, pues habrá personas que recuerden pues, que sus aitas,
amas o sus abuelos estuvieron quizá, pues no sé, llevando los sacos de cemento casi, o poniendo el dinero, o empujando, o poniendo las ideas. Bueno, a ver, ¿no? A ver qué tienes tú Bueno, en memoria. como desde el momento que llegaron en los primeros barcos, todos ellos fueron uniéndose a esto, ¿no? Y el primer presidente del Centro Vasco, Echezarreta, y junto con otros, ya venían trabajando varias personas, como el abuelo de Ivane, Ricardo Aspirichaga, mejor conocido como Triqui Aspirichaga, ya venían buscando eso, ¿no? Un sitio de reuniones, y concretaron en que Echezarreta fuera presidente. Posteriormente hubo varios, Silvino Mugarra, varios otros, Leizaola, Arechavaletas, que como el Centro Vasco, como bien saben ustedes, fue un centro del nacionalismo vasco, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Fue un referente. Y muchos de esos exiliados hicieron actividad política también y se unieron en nuestro centro vasco hasta llegar a la fundación del Paraíso, que junto con el Lendakari vino Jesús de Galíndez entre ellos, ¿no? Ya estaba como presidente José Elguezábal, que fue la transición entre uno y otro, entre Tuco Alconcito y el Paraíso. Y bueno, posteriormente, ya gente más joven, como el hermano John Miquel, fue el primer presidente de Euskochea de Caracas nacido en Venezuela. Y bueno, y ya llegamos a personas como Ivane, una, una tercera generación bien jovencita que está comandando ahí el Centro Vasco. Ajá. Bueno, pues entonces le pasamos el testigo a Ivane, que está ahí esperando pacientemente. Y vale, pues un poco como convinimos, yo creo que le puedes coger el relevo a Pedro Javier, bueno, en el presente y hacia el futuro. A ver cómo lo ves como presidente de Euskotxe en este momento. Sí, en primer lugar me uno al agradecimiento de Pedro por permitirnos este espacio y compartir entre la colectividad, tanto aquí como allí. Agradecerle a la Fundación por tener este tipo de espacios con nosotros. Y bueno, hoy estoy aquí desde la homenajeada para hablarles un poco de presente y futuro. Quizás el presente no es ese pasado que quizás tuvimos en algún momento, pero lo importante es que esta casa sigue con vida y sigue manteniéndose en este rinconcito del Paraíso. No sé si me escuchan bien, porque veo que... Okay. Sí. Iván, se te escucha perfectamente, y además aquí hay un aforo importante escuchándote, ¿eh? No creas, tú no los puedes ver quizá, pero estamos reunidos un grupo importante de gente aquí escuchando todo lo que digas. No me vas a poner nervioso, Esteban. Bueno, como decía Pedro, ya hablamos en Venezuela de terceras, cuartas y hasta quintas generaciones de vascos en Venezuela. Hoy en día activamente somos 278 socios que por diversas razones, ¿no? Merma natural, que son aquellos que vinieron en el año 39 como se comentó, van llegando al cumplimiento de ese ciclo de vida al que llegaremos todos en algún momento, o por merma, por opción, que es lastimosamente esos 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Ahí tenemos el ejemplo de John Miquel, de Nerea y del Nieto, que bueno, forman parte de esa estadística, que son los 8 millones de venezolanos. Nos da como resultado esto a un colectivo cada vez más contado, que depende de todas estas generaciones posteriores, y que en la realidad esto ha sido como el juego del telefonito, y aunque suene duro, hay que tomarlo como la realidad, ¿no? No sé si me captan cuál es el juego del telefonito, que es el que te ponías el vaso con el pabilo de un lado a otro, entonces uno hablaba y a ver si el mensaje llegaba completo al último que estaba en la fila.
y es que el mensaje se transmite, pero poco a poco va perdiendo algo de fuerza por, bueno, diferentes razones. Ya cada vez el vasco está mucho más curtido con la sociedad venezolana, el vasco, hablando no solo del vasco, sino de todas las colectividades de colonia en Venezuela, van teniendo otros intereses dentro del país. Y bueno, llegamos a unas estadísticas que son que el 85% de la juventud del centro está en el exterior y no realmente todas en Euskadi. La mayoría están entre Madrid, Barcelona o Estados Unidos. Pero bueno, de los que nos mantenemos, pocos hacemos vida dentro de la Euskal Etxea, ¿no? Hay diversas razones. Primero, la situación económica venezolana. No todo el mundo, y es la realidad, tiene acceso a poder tener algo de ingreso para el ocio, sino para llevar la comida a casa. Y bueno, escuchando comentarios de gente que Pedro, que es de los más cercanos que me preside en la presidencia que me preside en la presidencia del centro, ahora he escuchado y te dicen, es que el centro queda muy lejos, es que está ubicada en una zona muy peligrosa, lo mismo que hago allí lo puedo hacer en otra parte, digamos. Hay diferentes razones por las que el vasco o la colectividad vasca y estas últimas generaciones no se está acercando como lo hacían nuestros aitas y nuestros aitites a la Euskal Etxea. Es una situación compleja que también la da la misma apatía que hay dentro de Venezuela con todo. Y como les decía antes, el venezolano desde hace algunos años para acá mantiene su status quo echándole pichón, como decimos en Venezuela, al día a día y llevando comida a casa. No hay mucho margen de gasto para el ocio. En conclusión, hablando de presente, el centro en estos 75 años creo que afronta uno de los mayores retos de la historia. Y se van a preguntar, ¿cómo el centro sigue operando? Entonces, bueno, tal cual como en los últimos 2 congresos, que son los que he estado, que he podido participar en el Congreso de Colectividades Vascas con el gobierno vasco, el gobierno pide, digamos, pensar un poco a futuro. ¿Cuál va a ser la vida de los centros de aquí a futuro? Porque no es solo el Centro Vasco de Caracas, es el Centro Vasco de Valencia, el Centro Vasco de Puerto La Cruz, que lastimosamente ya cerró sus puertas hace algunos años, es el Centro Vasco de Mar del Plata, es el Centro Vasco de Bahía, el Centro Vasco de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, nos hemos abierto un poco a la sociedad venezolana, manteniendo lo que se establece en nuestros estatutos, es decir, manteniendo una junta directiva en donde creo que el 80% tiene que ser de vascos. Y bueno, nos abrimos a esto y que realmente la cuota de los socios no cubre, nos llega a cubrir solo el 40% de los gastos operativos, cosa que nos hace a nosotros pues reinventarnos y aplicar un poco de ingeniería financiera, que yo creo que los venezolanos estamos más que duchos para esto. Y bueno, tenemos contratados concesiones en la piscina con clases de natación, en la cancha de usos múltiples con voleibol, y ahora, la semana que viene, arranca una escuela de gimnasia y en aquel Eusko Gaztedi que todos conocen como el sitio donde se reunían los jóvenes, vamos a tener una concesión de un café. Todo buscando pues la manutención del centro a futuro. Se siguen celebrando o arrendando los espacios para celebraciones, seguimos recibiendo apoyo del gobierno vasco para el centro y para las personas en extrema necesidad. Tenemos un convenio con la Federación de Psicólogos de Venezuela que nos aumenta un 15% a las personas que aportan al centro, llegando así a unos 300 y poquitos socios. Evidentemente no tienen voz ni voto en asamblea. Se mantienen 4 agrupaciones activas, que es la Coral Alaya, que es la que nos representa dentro y fuera del centro, fundada en el año 2017. Está la Peña del Athletic, donde Pedro es
activo participante, yo soy activo participante, y pues bueno, nos reunimos 4 locos o 5 locos a ver sufrir al Athletic todas las semanas, pero se mantiene. Las clases de euskera que se retomaron en el 2020 después de algunos años que habían estado inactivas, y con la boga del pádel, pues se fundó un equipo de pádel del Centro Vasco en donde participamos más de 50 personas entre mujeres, hombres, jóvenes, no tan jóvenes y más viejitos. Hablando ya, entrando en materia de futuro, como les decía, en los últimos 2 congresos de colectividades vascas donde he podido participar, se ha conversado sobre la necesidad de buscar esas alternativas hacia el futuro, hacia el futuro. Una de ellas es abrirnos a las sociedades de los rincones en los que nos encontramos. Vamos a seguir difundiendo la cultura vasca en Venezuela. Participamos activamente con la delegación de la Unión Europea en Venezuela en la promoción de nuestras raíces, porque esa es otra de las cosas que pide el gobierno vasco. Pues bueno, encontrarle algún sentido a estar en estos rinconcitos, ¿no? Seguir transmitiendo nuestra cultura, y la realidad es que hay que evolucionar y buscar alternativas que incentiven a los jóvenes a acercarse. Esto que les hablaba del pádel hace un ratico o hace nada, nos ha hecho encontrarnos a los jóvenes, bueno, no voy a repetir hasta los viejitos, nos ha hecho encontrarnos a los que quedamos en los límites fuera del centro. Ahora lo que hay que hacer es atraerlos a casa. Por ahora, hablando de futuro, mantener nuestra casa y seguir vivos, porque como decimos en Venezuela, la masa no está para bollos, y con oportunidades en adelante para seguir viviendo. Da gusto pasar, por ejemplo, entre semana y ver por el centro y ver cómo el centro tiene vida con niños practicando deportes, ver cómo se mantiene, por ejemplo, la pala o la paleta los martes, miércoles y jueves, que juegan en el frontón pequeño, o pasarse, como les decía antes, un día de partido del Athletic y ver a quienes nos juntamos gritar algún gol o bajar algún santo cuando ya en el 90 estamos sufriendo para que se acabe el partido. Y de los 8 centros vascos que hubo en Venezuela, 2 siguen en el mapa y uno sigue con vida, y es el Centro Vasco de Caracas, el que después de 75 años sigue vivo. Ivane, ya para ir redondeando, bueno, quería preguntarte genéricamente, bueno, tengo que decir, esto hablo con Ivane antes de ahora, hay una pequeña sorpresa que Ivane nos va a propiciar a todos, un pequeño scoop, una exclusiva, Ivane, eso lo tienes preparado, ¿verdad? Sí, pero no lo tengo aquí en la mano porque no pude abrir el cuarto donde está, pero bueno, Pedro, cuando estuvo en Junta hace unos pocos años, y John Miquel supongo que también lo recordará, aquí hay un cuadro de Darío de Regoyos que está guardado, y ese cuadro, después de unas cuantas gestiones, en su momento se decía hay que vendérselo al gobierno vasco. No, lo que hay es que buscar que no se siga deteriorando dentro del centro, porque la verdad es que tiene, sí, un valor económico importante, pero se han hecho las gestiones para que retorne este año al Museo de Bellas Artes de Bilbao, junto con Sugasa, el director del Museo de Bellas Artes. Y bueno, la historia breve de ese cuadro es que la importancia que tiene es que en la toma de Bilbao, cuando toman Bilbao durante la guerra, el Lehendakari Aguirre le dice a su secretario que agarre todo lo que pueda y que se lo lleve. El secretario, ni corto ni perezoso, como también decimos en Venezuela, agarra lo que había y se trae ese cuadro de Darío de Regoyos para Venezuela y lo cede en donación al Centro Vasco de Caracas. Estuvo exhibido en la subida de las escaleras hacia el teatro arriba, donde antes se celebraban las misas, pero de hace bastantes años para acá dejó de estar allí por diferentes temas, deterioro, inseguridad, etc. Y pues bueno, este año vuelve a Bilbao, o le estamos retornando a nuestra
a Euskadi lo que durante muchos años fue nuestro, pero realmente era del Lehendakari Aguirre en su oficina. Bueno, pues esa es la noticia, que este año ese cuadro regresará al Museo de Bellas Artes de Bilbao y podremos verlo todos aquí, que bueno, que es una noticia importante. A los dos, Iván y Pedro Javier, hizo una pregunta un poco genérica, porque es casi inevitable, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo, especialmente en la presidencia de Estados Unidos, no sé, quizá con las esperanzas que había o que dejaba de haber de qué ayudas podían venir desde el exterior, y cuando hablamos de ayudas del exterior, en Euskadi se pueden recordar esas ayudas que nunca llegaron, ¿verdad? Pero ¿cómo estáis viviendo ambos dos? Pues bueno, vuestro pequeño diagnóstico del momento. A ver. Pero ya va, antes de que hable Pedro, hay que primero preguntar si hay algún infiltrado en la sala, porque la realidad es que no se puede hablar mucho. Bueno, esto que dices es parte de la propia realidad, claro. Claro. Lastimosamente. Bueno, si hay un infiltrado, que levante el dedo, ¿eh? Yo consulado de Venezuela, no sé si eso lo asumen como ser infiltrado. La cónsul. Saludos, bueno. No sé por qué me invitaron, pero no creo que eso sea ser infiltrado. Pero... No, a ver, bueno, pues un poco lo que queráis vosotros hacer de diagnóstico. Bueno, como todos saben, y a veces hasta saben más que lo que sabemos nosotros aquí, hubo unas elecciones, pasó lo que pasó con las elecciones, había una disposición de todo el pueblo venezolano en esas elecciones. Estamos donde estamos en este momento. Como bien dijo Iván, seguimos viviendo y vamos para adelante y seguimos luchando, como lucharon nuestros abuelos, nuestros padres de todos allá en Euskadi durante muchos años, y desde Venezuela hubo una resistencia activa con Radio Euskadi en el exilio, La Chalupa, hubo muchas cosas que dieron fuerza para que no se mantuviera la gente allí. Y aquí ustedes mismos hoy nos están dando fuerza, ¿no? Con esta reunión recordando lo que somos. Y bueno, vivimos el día a día, trabajamos como buenos vascos, trabajamos y siempre pensando en nuestra familia. Y aquí estamos, luchando. Bueno, aquí tengo... Sí, internet, sí. Me uno a las palabras de Pedro, realmente, porque no vivimos, sobrevivimos. Y pues bueno, ya con tener viva, donde hay vida hay fe, y ahí es en donde estamos. Y con humor venezolano. Y con humor caribeño. Bueno, yo os haría 20.000 preguntas, inevitablemente, pero claro, tengo que cuidar el tiempo y me vienen preguntas desde el público y, en fin, preguntas que tengo que elegir un poco porque no puedo alargar hasta las 12 de la noche esta reunión, aunque yo lo haría a gusto, que conste. Pero bueno, a ver, por un lado, bueno, hay una cosa genérica que quizá entre los vascos venezolanos siempre ronda, ¿no? El esfuerzo que desde Venezuela, desde el exilio, muchos vascos hicieron para mantener el gobierno vasco en el exilio, y luego ese difícil retorno a Euskadi de parte y otra parte que nunca pudo retornar, otros que optaron por seguir viviendo en Venezuela. Bueno, no sé si de alguna forma no ha habido un cierto sentimiento de que desde Euskadi no se ha entendido todo el esfuerzo que en Venezuela, en el exilio, tanta gente hizo y que quizá, pues para decirlo en una sola palabra, quizá no se ha agradecido suficientemente o no se ha sabido agradecer suficientemente a todo ese exilio. ¿Ese sentimiento perdura? ¿Queda algo de eso? ¿Habría que reivindicarlo? Bueno, yo creo que hay muchas posiciones diferentes, ¿no? Pero ese sentimiento existe. Posiciones como gente que vino aquí y buscando la libertad que le dio Venezuela, porque Venezuela le dio casa, familia y libertad en su momento a mucha gente que venían de Euskadi. Y pensaron desde que llegaron que iban a retornar, hicieron todo para retornar, colaboraron, trabajaron,
muchas veces con recursos que eran recursos que lo quitaban del presupuesto familiar para Euskadi, para la lucha. Otros siguieron viviendo, se dieron cuenta que, bueno, estaban aquí y no iban a volver. Unos volvieron, otros no se quedaron, otros han vuelto por la situación política que existe en nuestro país. Pero sí hay ese sentimiento de que allá las generaciones, como pasa aquí, como dijo Iván, el ciclo de vida han, han, han dejado de vivir personas que sabían lo que era ese momento. Y las personas que están ahorita no sienten eso. Y no sienten el esfuerzo que hizo Venezuela, que Venezuela ahorita es pequeña con respecto a otras colectividades vascas en el exterior. Pero el esfuerzo que hizo Venezuela en su momento fue un gran esfuerzo por apoyar al gobierno vasco y se veía como el Endacari Aguirre quería tanto a Venezuela, que vino tantas oportunidades, vino por aquí. Entonces, eso, hay muchas personas que sienten eso, que no es retribuido el esfuerzo que se hizo durante tantos años. Ahí tienen sentado un hombre que se llama John Miquel, que todos los días trabajaban por Radio Euskadi en el exilio, y a mí me encantaban los cuentos de John Miquel, de Chomin Vizcarret y de varios otros que te contaban en ese momento que ni las mujeres ni las novias sabían cuando ellos iban con su talo casi 100 kilómetros para que se transmitiera para Euskadi todos los días, todos los días. A veces la gente no comprende eso, y, pero yo creo que no hay que cobrar, hay que vivir y saber cómo vivir y demostrar para que todos sepan lo que hicimos. Sí, yo más o menos coincido. Considero que no hay que vivir de las herencias. Uno no está esperando que la MUMA se muera para cobrar la herencia, porque así no nos educaron a ninguno. Pero lo que sí te lo voy a devolver con una pregunta. Yo quiero que le pregunten a los jóvenes hoy en Euskadi si saben qué es la diáspora vasca y si saben de la historia y si saben de lo que vivieron nuestros haitites, haitonas, aitas, etc. Porque más de uno va a tener familia que estuvo en América, pero más de uno no te va a saber decir de si la tuvo o no, porque son historias que quizás se están perdiendo en la sociedad vasca. Entendido. De hecho, entre las muchas preguntas que me están pasando, hay alguna que, a ver, que quizás puede tener una cierta relación. Bueno, que desde ahí, desde Caracas, si pensáis ¿qué más puede hacer el gobierno vasco, por ejemplo, para intensificar pues, las redes entre Euskadi y los vascos de la diáspora? Se están haciendo Bueno, cosas, pero si pensáis que hay que hacer algo más. Esta sí, permíteme, Pedro, responderla primero. Lo primero, venir a Venezuela, que llevan unos cuantos años que no nos visitan. Y el año pasado hicimos la siembra del árbol de Guernica y que por temas de diferencias políticas con el gobierno actual no vinieron. Algo tan representativo como es el árbol de Guernica, y pues bueno, tú no puedes tener a un pueblo abandonado, porque primero, y hay que hablarlo así, si tú quieres buscar votos en un país, tienes que dar la cara y presentarte. Está Pedro como presidente de las juntas extraterritoriales, pero no, o sea, no es suficiente y no digo, no quiero que Pedro me malinterprete, pero tienen que apersonarse aquí y pues bueno, decir, mira, estuve en Venezuela, como si lo hacen en Argentina, por ejemplo, como si lo hacen en Idaho o como si lo hacen en otras partes del mundo. Lo demás es secundario. Lo primero, venir a Venezuela y ver cuál realmente es la realidad de Venezuela, porque yo creo que está un poco difuminada allí, o que si conocen el día a día del venezolano, tendrían otra disposición para trabajar con Venezuela. Siguiendo como va Iván en la línea que va Iván, no es años, tenemos unos cuantos lendacaris que no han venido por Venezuela. Y las situaciones políticas afectan esas visitas porque ya son temas de política profunda, pero
yo creo que el presidente de un país, el Lendakari, es el padre de sus ciudadanos, ¿no? Y a todo hijo le gusta que su padre le pase la mano por la cabeza y le haga una caricia. No solamente es, y lo estamos sufriendo los venezolanos, no es esa llamada virtual que nos vemos a través de una pantalla con nuestros parientes que están por todo el mundo regados y los vemos. No, no, necesitamos ese contacto físico, esa presencia. Entiendo. Bueno, pues más preguntas que me están haciendo aquí. A ver, tenemos que aquilatar un poco porque luego Lánzalas todas y agarras una. quiero dejarles un espacio a John Miquel que pueda hablar y a Nere que está aquí a mi lado. Pero bueno, a ver, muchas preguntas en concreto, pero a Ivane. A ver, Ricardo Astirichaga llegó, Emilio de la Hoz, que tenía mucha relación entre ellos. Ivane, ¿tú conoces las andanzas de tu abuelo, de Emilio de la Hoz y de la expedición? ¿Hay documentos, cartas, fotos? Yo creo que el que no conozca las andanzas del Spider-Man vasco, pues, y de Emilio de la Hoz, pues no sabe, a ver, sin que no me malinterpreten. Mi abuelo era un loco y pues bueno, se le ocurrían unas ideas un poco... bueno, que si lo hiciera cualquier joven hoy en día, si mi hermano lo hace o yo lo hago, pues a cualquier madre o a cualquier esposa le da un infarto de que estuviera por ahí andando. Ivane, voy a hablar algo que siempre lo he dicho con demasiado orgullo. Hollywood tiene un guión cinematográfico de esa aventura que vinieron esas dos conchitas de nuez que vinieron desde allí hasta Venezuela en el año 39, la chalupa Don Iván Vigarrena con 14, yo no sé si valiente o loco o qué sería, porque venirse desde allá hasta aquí en esas chalupitas que cuando llegaron aquí en las costas venezolanas, un guardacostas, porque la bitácora existe. Cuando llegaron aquí le preguntaron, mire, ¿ustedes de dónde vienen? Pues no, venimos a Europa. Y se rieron porque se burlaron de ellos. Les dijeron, en esas mierdas. Pues sí, en esas mierdas cruzaron el Atlántico. O sea, es un guión cinematográfico. Hubo hasta, como toda buena película, hasta ¿cómo se llama? Un muchacho que se escondió dentro un polizón. O sea, hay de todo en esta historia de ellos. Y de Triqui hay un antes de eso que es bien, bien simpático, un durante y un después que lo vivimos todos y respetamos a Triqui por cómo era. Buen durangués. Bueno, a ver, más curiosidades y preguntas Ivane, ¿qué se representa en el cuadro de Darío de Rebollos? Y si sabes quién era el nombre del secretario de Aguirre que llevó el cuadro. El nombre del secretario no se me viene ahora a la cabeza, pero son unas montañas en San Juan de Luz. Que ya, a ver, cuando publiquemos esto, porque estoy prácticamente dando la primicia hoy, porque ha sido de la semana pasada, cuando ya publiquemos esto, que ya, o sea, ya estamos por firmar el contrato de donación, ya les mostraremos todo el estudio que hizo el Museo de Bellas Artes de Bilbao y les daremos detalles de todo lo que se representa en el cuadro, pero son unos campos con una montaña en San Juan de Luz. San Juan de Luz, pues será la RUC, quizá, vete a saber, ¿no? O sea, no sabemos. Bueno, tendremos ocasión de verlo ya después en el museo de aquí, o sea que bueno, eso por ese lado. Y Pedro, había unas fotos que querías compartir y comentar, si te parece, las vemos rápidamente y las comentas, ¿lo vas comentando? Por favor. A ver, pues entonces a ver si podemos ver las fotos. A ver, aquí la... Ok. Aquí podemos ver una foto de la publicación Euskadi del Centro Vasco de Caracas, del 1 de octubre de 1948. Vamos a imaginarlo lo que puede decir ahí, ¿no? Pero el momento, la colocación de la primera piedra del nuevo edificio para el Centro Vasco de Caracas que construirá la inmobiliaria Euskalduna, 1 de octubre de 1948. Y esa piedra la colocó un obispo, que fue muy importante después, posteriormente en la dictadura que hubo en Venezuela, en la lucha de la dictadura.
Arias se apellidaba el obispo. Entonces aquí ya refieren ese momento, lo que iban a hacer. Como buenos vascos, en toda reunión tenemos una buena comida, ¿no? Entonces en esos terrenos donde iban a comenzar a construir, ¿qué buscaron? Buscaron al mejor arquitecto que había en la comunidad vasca para que hiciera algo que él ya estaba haciendo en la ciudad de Caracas, porque como dicen en la Escuela de Arquitectura y estudioso de la arquitectura venezolana, él vasquizó Caracas. Él hizo de las Mercedes, del Rosal, de muchas urbanizaciones importantes de Caracas, construyó muchos caseríos en toda la ciudad de Caracas. Unos caseríos hermosos de vivienda multifamiliar, unifamiliar. Aquí podemos ver una foto de nuestro hermoso caserío que el mismo Miguel Salvador decía que era su obra más hermosa. Esto está arriba de una colina, lo podemos ver arriba del caserío. Esto sería desde el área de la piscina del Centro Vasco. Es un área bien extensa, casi 10.000 metros cuadrados, donde poco a poco se fue desarrollando. Primero estuvo la casa con su buen frontón, que no podía faltar, sus terrazas, pero con el transcurrir de los años, los jóvenes querían algo más y querían una piscina. Y en el año 67, los adultos no querían hacer piscina. Y los jóvenes comenzaron ellos mismos a construir la piscina. John Miquel debe saber esa historia mejor que yo, porque yo estaba naciendo ese año. Y construyeron la piscina. Aquí podemos ver el Centro Vasco previo a la inauguración. Podemos ver el Centro Vasco previo a la inauguración, que ese árbol que ustedes ven a la izquierda de la casa todavía está presente, un caobo precioso. Esto es una foto de una berriguna reciente, donde nos reunimos. Es casi como una obligación, tradición, acercarnos al Centro Vasco el día de Aberriguna, estemos donde estemos, porque en Venezuela, Semana Santa, la gente se va para la playa, se va para la montaña, y disfrutamos, pero ese domingo de resurrección todos volvemos a nuestra casa a celebrar Aberriguna. Aquí pueden ver una toma desde el frontón, siempre bella nuestra casa, y esto fue en el año, cuando 31 de diciembre del 99 para el 2000, un amigo que tenía un dron fue para el Centro Vasco, hicimos esa toma donde se puede ver en la parte superior la casa, la piscina, la cancha de usos múltiples y el frontón, que es la chapa esta grande que está aquí. Eso es lo que sería el área de nuestra Euskoechea, donde tantos hemos vivido. Y aquí vemos, bajando la escalera, uno de nuestros jovencitos. Creo que una es la abuela Ivane, por cierto, la que estaba bajando la escalera. Fíjense que esa casa es significativa. Han ido estudiosos de la arquitectura para dar una referencia. Está protegida dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Eso a veces la protección de los patrimonios es difícil. Fíjense, este es el momento de la inauguración, 5 de marzo de 1950, repleto. Miren todos los espacios que puede haber en ventanas, en terrazas. Eso estaba repleto de vascos que vinieron no solo de Caracas, de toda Venezuela vino gente a la inauguración del Centro Vasco. Ahí estaba el Endacari Aguirre inaugurando esta hermosa casa. Y estuve yo también. Aquí pueden ver la misa. Chiquitito. Y bueno, otro Aberrigunas, donde siempre estamos presentes las familias vascas. Y nuestra Icurriña, que no puede faltar, que en cada evento tenemos nuestro chistulari, Coldolar de un chistulari de aquí, nuestro, y el actual presidente Ivane siempre baila el aurrescu en Aberriguna, dando emoción a ese momento. Bueno, pues Pedro Javier, Ivane, hasta aquí vamos a hacer la conexión, porque ahora voy a seguir hablando con John Miquel y con Nere, y ya con todos los asistentes, y así ya iremos redondeando no sé qué decir, este crisol de emociones que estamos todos así como un poco temblanditos, ¿verdad? Pero bueno, así de emocionante, 75 años de Euskoechea, y bueno, y poder vernos también así de fácil a través de las nuevas tecnologías que ya parece que se van normalizando y no han fallado en ningún momento desde que hemos conectado, lo cual no es poco. Un gran abrazo desde aquí, desde Bilbao, desde la Fundación Sabino Arana,
y bueno, y hasta pronto aquí o allá en Caracas. Agur, un saludo que se me pasó decir, un saludo a Goretti Dañoveitia, que está por allí, que es nuestra profesora de euskera. ¿Aquí? A Goretti Dañoveitia. Ah, Goretti Dañoveitia. Que levante, que se levante. Está presente. ¿Está presente Goretti? Sí. Ahí, Un aplauso no para podemos Goretti. mostrarte salvo que venga hasta aquí. Venga, Agur. Que ricasco y agur. Ivane, agur y hasta pronto. Y ya saben que tienen casa aquí en Caracas, todos. Claro. Bueno, es que ricasco. ¿Dónde están? Agur. Agur. Bueno, y continuamos aquí hablando. Ya un poco todos también, abriendo un poco a todos, pero Jon Miquel, Nere. A ver, Jon Miquel, con todo lo que has oído, esto da para refrescar las neuronas. Y ahora... No, bueno, oye, ya han contado parte de la historia que yo, bueno, voy a confesar de que yo, cuando se inauguró esa sede, yo tenía 6 años. Yo estuve ahí. ¿Para dónde? No sé, estaría escondido entre los árboles, no sabemos. Pero bueno, el hecho cierto es que ese centro se inauguró y bueno, y ahí hicimos vida. De hecho, yo viví ahí desde pequeño y lo disfruté y ha sido la Santa Casa que nos enseñó a lo que es lo vasco y que éramos vascos. La verdad era así. Mi tite y mi aita y mi ama, bueno, ellos se casaron en Venezuela y yo nací en el año 1943. Y bueno, y luego hicimos vida ahí. Mi aita, junto con la aita de Ivane, ellos fueron de los que fundaron el Deportivo Vasco. Porque ellos empezaron a jugar. Mi aita cuando llegó a Venezuela, en el año 1939, bueno, él jugaba al fútbol, jugaba en el Deusto, no sé cuál, en el Rivera, no sé cuál era. Y él, y bueno, y un grupo de los que llegaron exilados, que eran los Bilbao, el Terremoto y tal. Entonces formaron un equipo que primero participaron en Loyola. Loyola Deportivo, que eran los jesuitas, como los jesuitas la mayoría vascos también, entonces bueno, vinieron aquellos vasquitos que sabían jugar al fútbol y jugaban en la liga venezolana en la primera categoría. En el año 1945, ya en el año 41, ya ellos empezaron a pensar en fundar el Deportivo Vasco. Y lo hicieron. El Deportivo Vasco que empezaron a jugar ya como Deportivo Vasco del Centro Vasco. Y empezaron a jugar, y ahí empezaron a funcionar pues ya la casa con las actividades ya. Se jugaba pelota, había unos cuantos pelotaris viejos, mayorcitos ya. Y bueno, ellos siguieron la tradición. Me acuerdo que en una época hubo un partido que se celebró que, oye, que había 200 años y jugaron un partido de pelota. No, 4 pelotarios subaban 400 años. Y eran mayores ya. Y bueno, y jugaron. Estaban ahí Cortázar, José León Musenay, había uno, Subillán, también estuvo. Bueno, he jugado, pero siempre se ha jugado pelota y se han conservado siempre todas las tradiciones vascas, porque yo me acuerdo que siendo yo un niño, yo asistía al Centro Vasco y íbamos bueno, pertenecíamos a Pospoli, dentro de la Organización de las Embajures, y de nosotros de niños, me acuerdo de disfrutar, Pilar Olareaga nos enseñaba a cantar, y teníamos un pequeño grupo de bailes. Entonces, bueno, bailábamos y íbamos en la vez de una, nos presentábamos ahí en el grupito de bailes y tal. Me acuerdo de Pilar Arriaga, me enseñó una canción que no se me ha olvidado. Bueno, por lo menos el comienzo.
que era el tengo chori, puta vida, chori, eso se me olvida. Y luego nos daban un chocolate, tú sabes, una cosita ahí, y, todos, y luego a jugar en la campa del centro. Y así fuimos creciendo dentro del centro. Luego ya posteriormente, cuando nos hicimos más grandes, bueno, ya tuvimos otras actividades, porque ya existía los juegos técnicos por organización, allá dentro del centro, que eran de los jóvenes, y fueron viendo más actividades. Me acuerdo que yo entré en los juegos técnicos cuando era presidente Martín Guardi. Y bueno, y empezamos ahí. Se fundó, bueno, se fundó, no, se formó un grupo que era de Euskotella, que era la voz de los vascos en Venezuela, que se transmitía por una radio local. Yo ya estaba estudiando en la universidad, empezando a estudiar en la universidad, y estaba estudiando ingeniería eléctrica, en la especialidad en electrónica. Y bueno, yo andaba siempre con aparatos de sonido y con todas estas cosas. Y me pusieron a grabar Euskotella, porque el Centro Vasco empezó las emisiones por una emisora local, pero se quedaba bastante lejos, y tenían que ir todos los domingos a la emisora y lo hacer en directo. Hasta que a alguien se le ocurrió montar un equipo un pequeño estudio, y en la parte de arriba de la casa hicieron un localito, y ahí pusieron un pequeño estudio, y ahí, bueno, necesitaba gente pues, para grabar los programas y todo. Entonces, bueno, yo me puse a grabar programas ahí, y empezamos ahí con mis andanzas en esa área, ¿no? Y ahí llegué, bueno, bueno, después ya terminé. Un día que, bueno, como capté a Radio Euskadi por Carambola, la verdad, porque Radio Euskadi, cuando yo entré en Radio Euskadi, ya había arrancado. Y yo con mis cosas, como mi ahí tenía un radio de un receptor de radio aficionado que le había comprado porque le gustaba oír emisoras de fuera. Entonces, yo le puse una buena tele en la terraza del edificio y empecé a escuchar y encontré a Radio Euskadi que estaba transmitiendo en prueba. Y yo contento, un día la grabé y me la llevé para el Centro Vasco. Oh, un revuelo allí. Y yo decía, no, yo la grabé, yo lo grabé, se oía mal, pero se oía. Bajito, mal, con la interferencia española, bueno, está bien. Y la escuché. Y la llegué allá. Y entonces ya me rolaron en Radio Euskadi porque me dijeron, ay, no, que eso es clandestino, que no sé qué, no sigas dando con eso, tal. Bueno, me callaron, me dijeron, ¿quieres participar? Sí, venga, adentro. Y ahí vamos. Y ahí seguimos, por eso digo que el Centro Vasco fue la casa de aglutinamiento de todo eso, realizando a los jóvenes y a todo a participar. Entonces, se hicieron publicaciones de, del propio Centro Vasco, de la Berri, hubo varias. Ya que Sagasti publicó en una época cuando fue el presidente Oscar publicaba una cosa de multígrafo que se sacaba en el centro, que era el amarreco. Bueno, el amarreco lo hizo la pulga. Y así. Y había colgado cosas del centro y también. A ver, que era más refinadito donde se nota gente. Y así fue caminando. Siempre había grupo de bailes. Eso fue mejorando el grupo de bailes hasta llegar a participar ya en eventos. No, no te preocupes, no te preocupes. A participar en eventos del exterior. También hubo el coro Pizcunde, que hizo un disco y todo, y ganaron un premio de libro nacional. Ganaron el libro nacional, ganaron un premio en la época. Yo luego participé en el coro Pizcunde, pero ya estaba en declive, ya no, me habían dejado de cantar muchos, ¿no? Que lo dirigía Paulino Resti en este momento. Y bueno, hacíamos coritos de Gabón,
en Navidad. Y salimos a cantar. Mesías arriba, Navinusana. No me acuerdo de esa canción. Sí. Y bueno, y pues eso fue una gran escuela. O sea, para nosotros. Yo no fui deportista, yo no jugaba pelota. Y llegó un momento en que, bueno, yo me metí en la pelota porque me gustaba ver la pelota. Y estaba ahí Ángel Bustillo, que tenía allí los niños, los tenía, y hacían partiditos de pelota y tal, pero ya estaba muy mayor. Y vino David Elesgay, que era otro que aficionado a la pelota, y dijo, bueno, y se puso con los niños a trabajar con ellos para hacer campeonaticos y tal. Y yo me lo ofrecí. Y bueno, empezamos y formamos un grupo pelota sale, que ya existía, pero no funcionaba. Y bueno, pues ya montamos partidos todos los sábados y todos los domingos. Llegué a un momento que ya David había salido y yo logré tener 60 pelotaris, entre chicas y chicos, de todas las categorías. De hecho, se formó una selección de Venezuela para campeonatos mundiales que organizaba la Federación Internacional. Y bueno, aquí está el hermano de Tere, Uray, hijo, jugó en esa selección. Fue a 3 mundiales. Mundial juvenil en Cuba, sub-22, después lo pasó, tanto a mano. Fueron, o sea, se hizo mucha labor en esa casa para que porque todo el mundo tuviera o sea, hubiera actividad. La Y verdad la es que vía. Y luego estaba el grupo de bailes, ¿no? Yo vi que hay, Sí, hay imágenes, de hecho, me enseñaste el otro día, imágenes, una vez que estuvo Caldera, por ejemplo, en una final, para una final de pelota, si no me equivoco. No, eso sí. Bueno, ya aparecen desde bailando. Claro, y es espectacular precisamente el despliegue de bailes que se hizo antes de comenzar el partido, cómo se retransmitió. Eso se retransmitió por Radio Caracas Televisión. Y yo lo tenía guardado, lo tengo guardado en mi teléfono aquí, por eso lo llevo en otras partes. Bueno, sí. Yo, Miquel, si me permite, a Nere, a tu hija, que nos cuente un poquito precisamente desde su visión. Ella también estudió en Castola, en Venezuela. Ella estudió en la Castola de Venezuela hasta 6º grado, que fue cuando se cerró lamentablemente la Castola. Y sus hermanos también. Y bueno, y ella pertenecía al grupo de bailes desde pequeña, ella aprendió a bailar y era parte de ese grupo de bailes que aparece en ese video, bailando su vecino. Pues a ver, sí. Que cuente Nerea su experiencia. Sí, bueno, yo fui de Castola, y bueno, fue una experiencia enorme, o sea, porque nosotros no nos daban mucho euskera, eso sí, ya para esa época, porque había también más gente venezolana y era otros tiempos. Pero igualito yo hice la primera comunión toda en euskera, o sea, me tenía que aprender todo, aunque no supiera euskera, había que hacerla en euskera, o sea, pero clases de chistu, aprendí chistu, tocaba chistu, y bailes, estaba el grupo de bailes de Licastola, ¿ok? Que era para bailar el día Barreguna, que era muy importante. Después, después veréis unas fotos, pero después estaba el grupo de baile de los chiquitos con Bacarcho, y Unai Aspirichaga, que también lo llevaba. Y después estaba el de adolescentes, que era llamado Aldasca, que era el que yo de chiquita veía bailar y yo decía, yo un día bailaré como ellos. Para mí ellos eran lo mejor, lo mejor. Y en un año el grupo Aldasca iba a festivales internacionales, o sea, de todos los centros, el gallego, el catalán, todos los centros que habían en Caracas, croatas, se presentaban, los ucranianos, los croatas, todos. Una vez al año había ese festival y cada comunidad representaba y iba con un baile.
y ellos un año ganaron el festival y fue apoteósico. Y el año siguiente tuvieron que hacer el festival en el Centro Vasco y fue la bomba. Bueno, fue increíble, increíble. Y claro, yo crecí pensando en ello y me metí en el grupo Aldazca, por supuesto, y estuvimos en ello. Y fuimos al festival varias veces y lo mejor que hicimos fue quedamos en un segundo lugar. Increíble, increíble. Eso sí, mucho, mucho, mucho trabajo, pero fabuloso, fabuloso. Es más, una de las chicas que bailaba en esa época, Isaskun Zubizarreta, fue catalogada la mejor bailarina de todo el festival. O sea, así era el nivel, ¿no? Porque había gente, el jurado era gente de ballet y todo lo demás, ¿no? Y después, más adelante, yo tomé el grupo Aldazca porque no había quien les enseñara a bailar y yo fui a danzar y fui la profesora de baile. Y yo, claro, yo soy de esas que veo, aprendo y bailo. Yo no soy de contar ni nada, ¿no? Entonces tomé ese papel y me encargué del grupo y después me pidieron también ayudar a los pequeños, a los chicos, que no podían con los chicos pequeños y yo, vale, sí, me encargo de ellos. Y estuve también enseñando a los chicos y la pasaba muy bien. Era duro, pero bien, bien, bien. A bailar, Sí, y bailar, después, bueno, bailar. me fui de Venezuela. Pero sí, el grupo de baile para mí fue lo máximo, de verdad. O sea, y también interactuar con otras comunidades, ¿me entiendes? Y ver cómo ellos vivían también y esa integración de cómo otras comunidades también vivían, ¿me entiendes? Y cómo llevaban eso de ser vasco, de ser gallego, de ser ucraniano, los italianos y los vascos nos llevamos muy bien porque éramos unos locos divinos. O sea, ellos venían para el centro vasco, bailaban, nosotros íbamos al italiano, bailábamos y era muy bueno, o sea, y se daba mucho eso en el centro vasco, ¿no? Sí. Bueno, es que italiano, qué buen trabajador, ¿no? ¿No había natación? ¿Dónde Sí, estábamos? sí. Bueno, yo quería invitaros también un poco, si alguien quiere decir algo, si queréis aportar también, pues para que habléis, claro, ¿no? Porque en realidad ya podemos redondear un poco cada uno con su sentimiento, su recuerdo. Sí, yo quería mostrar historias. unas fotos. Sí. ¿Puedes poner las fotos otra vez? Disculpa. Ajá. Que yo te cogí, que tenía unas fotos para mostraros así que cogí. Y no ves, mira, estas fotos es de Icastola. Ese fue el último año de Icastola, en 1984. No importa, no importa. Ese fue el último año que cerró. Y bueno, era un grupo de futbolito. Y ahí está Gaiska Echearte, está Kepa Lecue, Ander Leizaola, José Ramón Laniella, Igor Odriozola, Unai Olavarrieta, o sea, y aquí está José Iriarte, que fue Chistulari, y fue el que me enseñó a bailar la mascarada zuletina, porque la hacía de cantinera, y me enseñó a bailarla, sí. Y ahí está el Andreño Necane, que me enseñó a tocar el chistu, sí, y eso, bueno, las comilonas en el centro vasco, ahí está Bustundi, está Domenica Ercoreca, está mi ama, está Iñaki Ercoreca también, y bueno, como veis, un montón de cervezas también en la comilona. Y estas fotos de Icastola, antes de tocar el chisto, yo empecé a tocar el cuatro, el instrumento venezolano tradicional, pero se fue el profesor y vino el Andreño Necane y me salió chisto, pues te aprendes chisto y ya está. Y esto, otro acto del Centro Vasco de Icastola, y están mis hermanos, mi primo Indica, creo que es Ticho Zubizarreta, es un Icastola, Navidades, creo yo. Sí, y aquí, bueno, en el frontón, los chicos haciendo socatira, actividades que hacían el día del centro o el día de Barregunas, depende. Y aquí bailando el baile de los aros, que nos encantaba, nos tocaba. Salió la bandera, era el primer baile, y aquí, bueno, aquí de mi cuadrilla, ahí estoy yo, está Nicane, está Musquilda, sí. Y esto una foto que encontré las tamborradas, habían tamborradas, por supuesto. Sí, todavía. De los mayores y también de chiquitos, también después de Icastola. Ahí están de Icastola,
Yo fui un año fui madrina porque mi ama había nacido en Neighbor y me tocaba. Y esa foto, Es la que enseñaron anteriormente, que fue, y eso en el grupo de baile de cuando yo quedamos en segundo lugar, creo que yo, sí, sí, esa fue, de chicos. Y este es el coro que está ahora en el Centro Vasco tocando, cantando, que les va muy bien, que cantan muy bien, y esos fotos de cuando había la selección de pelota sale y todo eso, que iban a partidos grandes y salían afuera. Y esta foto que está aquí es del Deportivo Vasco, de cuando se fundó, más o menos. Ah, bueno, sí, ahí está mi Sí, aita. ahí está mi Haitite. Ahí está mi aita, está la aita de Ivane, Ujú, Tiriqui, el está Haitite, Gerard. el Oh, Haitite Ivane. El Haitite, ahí está. Claro, Ivane. ah, no, claro, Ivane es Sí, hijo de Uruguay. sí, Está Triqui, está Gerardo Bilbao, sí. un jugador del Atleti. Y ahí nosotros estamos en el monumento viejo, como le llamamos, y ahí siempre terminamos todos después de bailar y todos monumento al sucios. Gugari. Sí, exactamente, ahí terminamos siempre. Sí. Y ahí, bueno, yo bailando, la mascarada azuletina encima del vaso. Ahí está también Begoña Zubizarreta, ahí estaría, bailando el caballo, no me acuerdo quién estaba. Joseba Monfort, Joseba sí. Monfort. Que después falleció y después me tocó a mí bailar el caballo. Sí, sí. ¿Cómo está tipo el vaso? Sí, sí. Y ya está, sí. Bueno, bueno, O sea pues que el Centro Vasco fue, bueno, y sigue siendo, lo que pasa es que está disminuido porque la juventud ha tenido que No te preocupes. ha tenido que salir. Pero, y en tu época juventud, ya no se pueden organizar esas cosas. O sea, no hay suficientes pelotarios, ¿no? Que puedan jugar. Iván jugaba pelota. Lo que está él solo, con otro más, con el CAIS La Casa, es que está, pues, no sé, que hay muy poca gente. Entonces lo más que juegan es paleta ahora, Sí, pero no solamente eso, pero, sino que pero ya no a ahora nivel de competencia. lo que yo he notado viniendo aquí a Euskadi, que yo tengo poco tiempo ahora en Euskadi, tengo 3 años más o menos, es que yo he reconectado con gente que no había visto muchos años. Yo viví fuera, en Inglaterra, por muchos años. Y he vuelto aquí y he reconectado con gente que estaba en el Centro Vasco antiguamente, Claro. y yo no había visto en muchos años. Y yo estoy metida en un grupo que todos ellos son mayores que yo, 15 años más viejos que yo, pero seguimos saliendo cuando podamos y reconectamos. Y nos reconectamos mucho de Venezuela, del Centro Vasco y de muchas cosas, ¿me entiendes? A pesar de la edad. Yo me acuerdo que yo los veía a ellos y eran grandes, muy grandes. Yo era chiquitica y dicen, yo me acuerdo cuando tú eras chiquitica, chiquitica. O sea, pero sigue siendo eso y con todo el mundo que haya estado en un Centro Vasco, uno reconecta, ¿me entiendes? Y eso no lo tiene todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, eso es algo que creció en nosotros y sigue en nosotros. Lo importante también es destacar otra cosa, que el Centro Vasco se mantiene todavía, porque lamentablemente cerraron los centros vascos del interior, porque no hubo, Iván no ha dicho todos los centros vascos que había, pero estaba el Centro Vasco de la Victoria, que cerró, que era el Centro Vasco venezolano de Naguanagua, en el estado Carabobo. El de Puerto Blanco creo que está cerrado del todo, Sí, sí. es muy bonito, por cierto. En Cumaná lo hubo otro en el Tigre, hubo otro en Maracaibo, cuando los que trabajaban las petroleras se vinieron allá a Caracas, ya mayores, ya aquel también tuvo que cerrar. Y bueno, que es el único que se mantiene ahorita con vida. Y luego el Vasco venezolano de Carabobo, que más o menos tiene cierta actividad. Creo que nos queda. Pero a ver, bueno. yo Miquel, permíteme que Erkoreka se das da. Bai, Iñaki. Erkoreka quiere hablar, así que vamos a darle. Dale. Yo soy Iñaki Erkoreka, viví 24 años en Venezuela y como ha salido a colación el cuadro de Rebollo, voy a añadir algo más como anécdota. El cuadro de Rebollo estuvo años
Ponte de pie. La secretaría. Estuvo años colgado en el salón principal del Centro Vasco de Caracas. Un invitado, no me acuerdo qué año ya, pero yo volví en el año 85, pues como 10 o 12 años antes. Aparece por ahí un invitado, que no me acuerdo tampoco quién era, y ve el cuadro. Y no podía pensar que aquello estuviera colgado en vista al público, cuando cualquiera podía haber cogido y llevárselo. Y llamó a alguien de la Junta, yo estaba en ese momento de la Junta, y nos dijo: ustedes ya saben el cuadro de remedio que tiene usted colgado ahí, ¿cuánto vale? No, eso está ahí siempre. Ahí está. Pues eso puede valer ahora $200.000. En aquel momento, lo primero que hicimos, pues yo creo que ese mismo día lo metimos fuera de allí. Caso O de sea, que me alegro secretaría. mucho que venga el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bravo, sí. Sí, efectivamente. Que no debe estar. Total, allí no hace nada. Bueno, yo quería hacer dos comentarios. Uno es sobre las personalidades que ha dado la comunidad vasca a Venezuela, que creo que también es importante destacarlo. Y el segundo de los temas es el desconocimiento. No sé qué habría que hacer para que la sociedad vasca también conociera más a la diáspora, porque creo que es una gran desconocida. No sé si Sabino hará una fundación, o no sé cuál es la entidad que tendría ese que hacer, ¿no? Pero hay un gran desconocimiento de las diversas colectividades vascas que hay, porque nada tiene que ver la chilena con la venezolana, con la mexicana, con la argentina, con la estadounidense, ni hablar, ¿no? Pero creo que es un quehacer pendiente en la sociedad vasca. Y ahí también está ese punto de encuentro, ¿no? Que dicen, ¿qué pasa, no? ¿Qué esperamos del gobierno vasco? ¿No? Que le preguntabais a Iván, ¿qué esperamos del gobierno vasco que haga por vosotros? Pues igual también ese encuentro es importante. Bueno, no sé, no sé si tenemos respuestas aquí o respuestas dentro del público, no lo sé, pues porque por un lado yo creo que algunos esfuerzos se hacen, ¿no? Se hace, claro si que tú se puedes hace. aclarar algo de esto, ya. No, se hacen Miquel. esfuerzos. Lo que pasa es que hay el problema de la colectividad vasca de Venezuela es que se ha disminuido y ya no hay tanta actividad. Entonces, no suena tanto como la puede ser la comunidad argentina, la de otros sitios. Que claro, que tienen más gente, aglutinan más gente, porque entre Argentina hay no sé cuántos centros vascos. Lleva algunos más de 100 años, además. Entonces, allá tienen más tradición de pertenecer en el tiempo. En el nuestro, lamentablemente, las circunstancias de ahora han cambiado y han cambiado desfavorablemente, totalmente. Y entonces la mayoría de la juventud nuestra se ha ido hacia afuera. ¿Por qué? Bueno, porque el país se ha puesto en una situación bastante invivible para ellos sobre todo, porque no hay un futuro que puedan tener a la mano cercano. Por eso está mi hija aquí y hay cantidad de los amigos de ella que están todos fuera, de lo que parecen esos grupos de baile. Y entonces es complicado, no es fácil manejar ese tipo de problemas, porque claro, los muchachos además cuando son jóvenes, ellos quieren buscar su futuro también, y en Venezuela no lo están consiguiendo. Entonces, emigran, y así es. Van a hacer una pregunta. Vale, Bueno, presentarse de Vallejo Itxaso, tuve el honor de ser director de la comunidad vasca en el exterior en el año 2013 hasta el año 2017, en el gobierno del Lehendakari Urkullu. Hay una reflexión que has comentado. No es fácil por diferentes motivos, ¿no? Yo tengo una experiencia de haber estado en el 2014 en Caracas y en Valencia. El único viaje que hicimos en mi mandato fue este año y la verdad es que no pudimos volver por motivos diversos a Venezuela. Así te puedes poner un poquito los que te están viendo desde Venezuela para que te puedan ver en este descargando. No, básicamente lo que decía era que la realidad política del país tampoco ayuda y desde hace ya años, como ha comentado antes, tanto Iván como Pedro, pues no hay un viaje. Los lehendakaris que han estado allí, pues obviamente pues estamos hablando ya de una época anterior, ¿no? Estamos hablando del exilio, estamos hablando del lehendakari de ahora. Entonces, y ya en una época más moderna,
no recuerdo exactamente la calle que estuvo, pero... Garicochea. Garicochea, Yo lo recibí. Estamos hablando de hace más de 30 años. Me tocó a mí. Recibirla. Sí. Los últimos tampoco han estado. Entonces, bueno, básicamente lleno de una de las preguntas que tenía Esteban en la mesa, que no ha podido leer por la primera tiempo, era una reflexión que decía yo, era básicamente lo siguiente. Ha comentado antes Iván que asistió a los 2 últimos congresos mundiales. Para aquellos que no lo sepáis, el Congreso Mundial se organiza por parte del Gobierno vasco, la edición para la comunidad canadiense lo organiza cada 4 años. Los últimos 2 se han realizado el año 2023, el año 2019 y el que tuve yo el honor de participar y organizar fue el 2015, que se hizo bajo el lema de Expolizar tú, el año 2015, en octubre de 2015, en la ciudad de La Excelencia. Y ese digamos, Congreso Mundial emana unas conclusiones de un plan cuatrienal. Y yo decía ahí la pregunta, que era una reflexión también, hay que ser autocríticos como gobierno vasco y como el gobierno vasco que me refiero como parte de esta comunidad vasca. Yo también, desde aquí de Euskadi, me siento, no lo hemos conseguido. Hay que ser autocríticos y no lo hemos conseguido por ciertos motivos. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en este tema. Es un proyecto a muy largo plazo y no solo el gobierno vasco tiene que actuar. Son múltiples instituciones, las diputaciones, los ayuntamientos, también la sociedad civil organizada, la federación, porque los ayuntamientos tienen un papel muy fundamental. Antes en el mensaje que enviaba a Miguel, pues todavía no organizar ese tipo de actividades. Entonces, yo básicamente como reflexión, aquí queda mucho por hacer y yo creo que es importante que también la diáspora, la comunidad castellana nos ayude a diasporizar Euskadi. Porque nosotros somos los que vivimos aquí, no creo que lo vamos a conseguir. No tenemos los agentes suficientes. Yo creo que también igualmente que el resto, en el mundo, nos ayuda a diasporizar a que sociedad vasca, en este momento del siglo XXI, aquí, sea consciente del papel importantísimo que quiere jugar, que está jugando ya en este momento, que quiere jugar la diáspora. No solo de exilio, no solo de recuerdos de los haitites que fueron su vida en exilio, ¿no? Que han pasado más también. Me refiero que no solo la historia que está muy bien, sino también el presente y el futuro. ¿No creo ya? No sabía si alguno más quería intervenir, pero yo estaba pensando, oyéndote a ti hablar, y lo pongo así un poco para todos, una pequeña reflexión que se me ocurría, y es que no sé qué tiene Venezuela, algo especial, porque hablamos de Argentina, Estados Unidos, los vascos en Estados Unidos, hablamos de Chile, muchos países. Venezuela es posiblemente la gran desconocida desde Europa, o sea, en Venezuela no es un sitio turístico habitualmente, no ha sido, la gente no lo ha conocido, pero los que somos vasco-venezolanos, que no nos cambien. O sea, es un poco como una pata nuestra o una parte nuestra que es venezolana que no se puede cambiar, porque Venezuela tiene mucho, tiene mucha cultura muy desconocida posiblemente, se conoce mucho más, no sé, historias argentinas, no sé por qué razón, por películas quizá, por otro tipo de conexiones, pero ser vasco y venezolano es un problema, porque realmente hay una parte del corazón que es venezolano y eres venezolano hasta que te mueras. Aunque seas vasco, o no sé, ¿no? Y de hecho a mí me ha pasado, por lo menos personalmente, que tantos primos míos que, bueno, nostálgicamente han querido volver y han venido y han vivido años en Euskadi y se han tenido que volver porque, claro, o sea, ¿qué hacen sin el bochinche, sin la cosa venezolana? Porque los vascos aquí somos unas setas, ya sabéis, ¿no? O sea, como somos los vascos, ¿no? Que dicen, pero parecéis vascos. Pues claro, ¿no? Y a un venezolano, ¿qué le vas a contar de lo que es Venezuela a meterse en esta cosa casi, no sé, muy tan fríos como nos ven, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, que hay como un problema de las identidades, de cómo aunar Venezuela y Euskadi y cómo mantener allí, ser vasco allí y cómo mantener la lotura, la ligazón, la vida, bueno, no sé, todo esto son cosas que se me pasan por la cabeza según estaba oyendo, ¿no? Vale, Caldeto, vaya. Sí, bueno, quería comentar, me da un poco corte coger el micrófono, pero ya estamos de tiempo, vamos acabando, y yo quisiera a John Miquel como ejemplo y los que han fallecido, que gracias a ellos estamos aquí, hablando de un centro, un caserío en Venezuela, y yo creo que normalmente estas cosas se acaban aplaudiendo. Yo creo que ese aplauso, digo, bueno, John Miquel y los que estáis, ¿no? Pero ellos que iniciaron ese, bueno, estamos aquí por ellos, vamos, francamente. Claro, claro. Sí. Eso indudablemente.
Nosotros no hicimos el centro, nosotros disfrutamos del centro, nos criamos en el centro. Y vivimos allí, y ahí aprendimos lo que somos de vascos, y ya está. Y colaboramos lo que pudimos. Y ahí está, mis entites, están todos enterrados allí. Y bueno, ahí están. Y ellos sí, cumplieron su labor. Cumplieron su labor, lo hicieron. Y lo hicieron bien, pues lo hicieron bien porque tenemos todavía continuidad. Y luego contribuyeron ellos, o menos dentro de sus posibilidades, con mantener el gobierno vasco en el exilio, etcétera. Y me acuerdo que mi aita y mi tite solían ir a las comidas de la Aitasuna. Y esas eran unas comidas donde a los asistentes, que eran los mayores, que claro, que ganaban dinero, o sea, ganaban dinero en el sentido de que trabajaban, pues, o sea, que no era para jóvenes, que no era para estudiantes. Y entonces ahí en esas cenas de Aitasuna luego se pasaba una boina para que ponerle dinero. ¿A dónde? Para mandarla al gobierno vasco del exilio. Y eso se llevó a cabo como una de las actividades normales del sector vasco. Me acuerdo de eso. Y las cenas, se llaman cenas de la Aitasuna. Y bueno, se hacían cosas y, bueno, y lo que se trató de hacer es que la colectividad vasca se mantuviera unida y activa. Y eso se logró en esa etapa. Y todos creemos que nos criamos en el centro vasco lo queremos, porque ahí hicimos nuestra vida. Me acuerdo que en vacaciones yo no salía del centro, y no tenía que ir a la clase, no tenía que hacer nada. No, pues íbamos al centro vasco y allá jugábamos, teníamos nuestro salón, nuestro bastet, teníamos nuestro billar, teníamos una mesa de ping-pong, teníamos una mesa de fútbol. Jugábamos allí, y si no, estábamos en la cancha o estábamos haciendo cosas. Luego vino la piscina, y entonces, bueno, luego hubo actividades de piscina y tal. Y bien, lo pasamos bien. Después de soltero, ¿dónde se hacía? En el centro vasco. Había un piano allí, muy antiguo, el piano, por cierto. Y bueno, digo, oye, no, me acuerdo que íbamos a hacer la despedida de solteros, sacábamos el piano, lo poníamos en medio del salón, piano de cola, ¿eh? Y entonces teníamos un músico excelente, Jesús Gallastey, que ese es pianista de concierto. Y era pianista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y un famoso violinista venezolano, José Francisco Castillo. Y bueno, y aquel, pues, dirigía el corito nuestro, coritos de Gabón, los coritos de canciones que se emitían por Radio Euskadi. El grupito lo formó y cantábamos nosotros esas canciones. Pues bueno, tenemos todas esas actividades que nos guiaron y nos iniciaron, que no nos fuéramos del centro, pues. Hay muchas actividades que podemos hacer y las hicimos. Y creo que logramos que... ¿Qué pasó? No, nada, nada. Que logramos que siguiera funcionando el centro. Ya te digo, las circunstancias actuales han mermado la asistencia y la cantidad sobre todo de juventud, que hace falta para la continuidad. Ellos están haciendo su labor, o sea, Iván, etcétera, etcétera, lo siguen manteniendo. El que baila el Orgasco es él. ¿Por qué? Porque no hay grupo de bailes. El grupo de bailes no existe. ¿Por qué? Porque el grupo de bailes lleva 8 personas. Y en aquellas épocas, ya te digo, yo empecé en pospoli a bailar. Bailé el banaco, el villaco, el andaco, el chacarracúa, sin duda la bailera. ¿Aquí quiere hablar? Epa, dale. Bueno, no, son las 8:30 y yo sé que aquí, puestos a recordar, podemos estar hasta las 12 de la noche y nos acabaríamos. Historias hay que Pero bueno,
tenemos algo para tomar, que nos ha prometido Mireia que vamos a tomar algo, ¿verdad? O sea que tenemos chance para tomar algo y seguir hablando, claro. Pero bueno, tenemos que finalizar de alguna manera. No sé, quizá queda un poco en el aire. A mí me ha quedado un poco la pregunta en el aire, pues, de qué hay que inventar o qué hay que hacer para que, bueno, para que no se pierda aquello de izan zirelako gara eta garelako izango dira, katea ez da eten, que es aquello de la cadena no se ha roto, porque fueron, somos y porque somos serán. Y bueno, y en Venezuela seguirá una comunidad vasca seguro, pero aquí el reto es cómo en este mundo de interacción y de conexiones tecnológicas y tantas cosas, cómo hacemos para que todos estemos conectados de alguna manera y esa conexión sirva para mejorar el mundo, que es de lo que se trata, ¿no? Yo para finalizar simplemente es que ricasco Estepan, es que ricasco Nere, es que ricasco yo Miquel, a todos los que han venido, a los que hemos visto también online, y solo decir, bueno, compartir un poco las reflexiones que se han hecho y decir que desde Sabino Arana Fundación seguiremos intentando aportar nuestro granito de arena, ¿no? Para conocer desde aquí la comunidad vasca en Venezuela y sobre todo porque la diáspora es fundamental para este camino que tenemos que recorrer de la construcción nacional y os necesitamos a todos y a todas. Beraz, es que ricasco berriro be guztioi, eta orain gonbidatuta zaudete hemen kanpoan, zerbait hartu eta hitz egiten jarraitzen. Eskerrik asko.